Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos para estudiar las Sagradas Escrituras. Pedimos ahora, Señor, entendimiento de todo lo que vamos a estudiar, que el Espíritu Santo de Dios pueda ocupar estas verdades para transformarnos, para reflejar más la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Este es el pensamiento simple del estudio de esta mañana. A través del bautismo en agua, los creyentes proclaman personalmente su identificación con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, que Dios logró mediante el bautismo del Espíritu Santo. Del 11 al 13 de junio, los judíos de todo el mundo y algunos cristianos celebraron la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. El nombre fiesta de semanas se refiere a las 7 semanas entre la cosecha de primavera y la cosecha de verano para el pueblo de Israel. La cosecha de primavera comienza con la fiesta judía de las primicias, y la cosecha de verano comienza con la fiesta de las semanas. El otro nombre Pentecostés significa 50. La fiesta de las semanas se conocía como Pentecostés porque la cosecha de verano comienza exactamente 50 días después de la fiesta de las primicias. Nos ayudará a repasar brevemente un calendario de la semana de Pasión, la Ascensión y Pentecostés. 13 de Nisan, jueves 2 de abril, 33 después de Cristo. Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua y la Cena del Señor. Luego fue arrestado y sufrió 2 juicios judíos. Estos juicios judíos demostraron que Jesús fue juzgado y condenado injustamente. 14 de Nisan, viernes 3 de abril, 33 después de Cristo, Jesús soportó un tercer juicio judío en el Sanedrín y 3 juicios romanos antes de morir en una cruz por los pecados del mundo. Y estos juicios romanos demostraron que Jesús era completamente inocente y justo. Su muerte en la cruz cumplió las escrituras del Antiguo Testamento y la voluntad y plan del Padre. Jesús no murió simplemente para dar un buen ejemplo a los demás. No murió como símbolo de autosacrificio. Murió como un sustituto sin pecado para toda la humanidad. Jesús no fue la reencarnación de los sabios maestros anteriores. No era simplemente un profeta o un buen hombre. Él es el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre y murió como el único Salvador de la humanidad. Nadie más afirmó jamás, y mucho menos demostró, haber muerto por los pecados del mundo. Solo Jesús de Nazaret hizo esta afirmación y la demostró. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque la paga del pecado es muerte. La humanidad merece la muerte por el pecado, que es la separación espiritual de Dios. Debido a que nuestros mayores ancestros se pusieron del lado de Satanás en el conflicto angelical, estamos condenados a pasar la eternidad separados de Dios en el lago de fuego. Somos pecadores dignos de la justa ira de Dios. Pero por amor el Padre envió a su Hijo Jesucristo y Él dio su vida por la nuestra. Como resultado de su muerte en nuestro lugar y su resurrección de entre los muertos, ahora podemos recibir vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Si hubiéramos podido salvarnos mediante buenas obras o intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios, entonces Jesús nunca habría muerto en nuestro lugar. Debido a que murió en nuestro lugar y dijo consumado es, no hay nada que podamos agregar a su obra consumada, terminada en la cruz. Solo podemos elegir confiar en Él
en su muerte por nuestros pecados y su resurrección? ¿O podemos elegir confiar en nosotros mismos, en nuestra propia justicia o en alguien o algo más para nuestra salvación? Pero como solo Jesús murió por los pecados del mundo, solo Él salva a quienes ponen su fe en Él únicamente. 15 de Nisan, sábado 4 de abril 33 después de Cristo. Los judíos celebraron el primer día de los panes sin levadura, un día santo de descanso, y el sábado semanal, mientras los líderes religiosos aseguraban la tumba con un guardia romana. Y la guardia romana que protegía la tumba proporciona evidencia de que nadie robó el cuerpo de Jesús de la tumba. 16 de Nisan, domingo 5 de abril 33 después de Cristo, Jesús resucitó de la tumba antes del amanecer en el día de las primicias, el primer día de la cosecha de la primavera. El Señor Jesucristo resucitó victorioso de la muerte. Como resultado de su resurrección podemos ser justificados ante Dios por la fe en Jesucristo. Cuando lo hacemos, recibimos vida eterna junto con aquel que no puede morir. Estamos ligados permanentemente a alguien que es inmortal, Jesucristo. 24 de Ziv, jueves 14 de mayo 33 después de Cristo, Jesús ascendió al cielo. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos en Jerusalén y Galilea. Después de darles las últimas instrucciones, ascendió al cielo desde el monte de los Olivos. Y 6 de Sivan, domingo 24 de mayo, 33 después de Cristo, el Espíritu Santo descendió y la iglesia nació el día en que los judíos celebraron la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. 10 días después de la ascensión nació la iglesia y ocurrieron 2 bautismos que estudiaremos esta mañana. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua de 3,000 nuevos creyentes. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuántos días exactamente? Al parecer 10 días, ¿ya? Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Los discípulos interpretaron correctamente que las promesas de Dios a Israel eventualmente se cumplirían. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En ese momento el Padre no dio prioridad a que los discípulos conocieran la cronología de futuros eventos proféticos, aunque más tarde les revelaría estas verdades a través del ministerio del Espíritu Santo. Por lo que encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, él dice: ustedes no necesitan que les enseñe acerca de los tiempos y estaciones, porque ya han aprendido estas verdades. Llegando hasta ya el tiempo del ministerio del apóstol Pablo a los tesalonicenses, esta información ya fue divulgado. Pero, prioridad, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Estas fueron las instrucciones finales de nuestro Señor a los discípulos. ¿Qué empoderaría el Espíritu Santo a los creyentes para hacer? Según este versículo. El Espíritu Santo empoderaría a los creyentes para compartir el Evangelio en todo el mundo. Esto fue el énfasis del Señor Jesús.
Saltamos a capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El día de Pentecostés, 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, fue la primera vez que el Espíritu Santo vino a habitar permanentemente, instruir y empoderar a los creyentes. Fue la primera vez. Las Escrituras se refieren a este derramamiento del Espíritu Santo como un bautismo. Unos días antes Jesús había dicho, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, ¿qué significa la palabra bautismo? El bautismo significa literalmente inmersión. Inmersión. Pero también puede referirse a la identificación con algo. El verbo bautizar significa sumergir o identificarse con algo. Inmersión e identificación. Si quieren recordar, la definición de bautismo son los dos I. Inmersión e identificación. Las Escrituras se refieren a Ahora, las Escrituras nos revelan que el bautismo del Espíritu Santo identifica a los creyentes con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. También introduce a los creyentes en la unión con Cristo y la Iglesia universal, y el bautismo del Espíritu Santo también otorga dones espirituales. Entonces voy a ver si rápidamente les puedo indicar aquí en este diagrama. Entonces, mediante la fe en Jesucristo, nosotros entramos en la familia de Dios. Esta es una familia de la cual no podemos escapar. ¿Cómo sabemos esto? Jesús dijo claramente en Juan 6:37, todos los que vienen a mí, de ningún modo los echaré fuera. Para poder estar echados fuera de la familia de Dios, significaría que Jesús mentiría cuando dio esta promesa. ¿Ya? Y sabemos de Gálatas 3:26 que entramos en la familia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Según otros pasajes de Escritura, sabemos de que estar en Cristo es un lugar de vida. Y llegamos a estar en Cristo, sí, por la fe, pero mediante el bautismo del Espíritu. Según 1 Corintios 12, es el Espíritu mismo que nos coloca en Cristo. Muchas veces la gente se malentiende la palabra bautismo del Espíritu. No es siendo inmerso en el Espíritu, es el Espíritu sumergiéndote a ti en algo. Y en este caso, Cristo. En el cuerpo de Cristo. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Comparando las Escrituras es demasiado claro. Uno de los pasajes más largos acerca del ministerio en la actualidad del Espíritu Santo de Dios encontramos en 1 Corintios capítulo 12 y señala específicamente que el bautismo del Espíritu no es de ser inmersos en el Espíritu, es de ser inmersos por el Espíritu en Cristo. Entonces, esto es el bautismo de lo cual vemos aquí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, aunque tenemos más información acerca de este bautismo más después en las Sagradas Escrituras. Solamente para mencionar también el bautismo del Espíritu Santo de Dios, concede un don espiritual que solamente opera cuando estás lleno del Espíritu en comunión con Dios. Para saber las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es necesario estudiar a través de todo el Nuevo Testamento, pero vemos, por ejemplo, la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros cantamos, la actitud que tenemos y cómo tratamos a otras personas. Y además las virtudes de Cristo son la principal manifestación de la llenura del Espíritu Santo de Dios.
Bueno, el día de Pentecostés los discípulos recibieron un don espiritual que solamente opera cuando son llenos del Espíritu en comunión con Dios. ¿Cuál es el don que específicamente recibieron ellos? Vamos a ver, Hechos 2, 5 al 8. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban sorprendidos porque los galileos es para decir gente del extremo del campo. Ellos estaban pensando, seguro ellos no pueden ser tan bilingües para poder hablar no solamente hebreo-arameo, que es su base, y griego, que era el idioma común, sino también de poder hablar, y vamos a ver 14 diferentes idiomas. Imposible que ellos hubieran aprendido académicamente todos estos idiomas. Según este pasaje de las Escrituras, cuando los discípulos recibieron el don de lenguas, ¿qué era el don de lenguas? Hablar en lenguas era la capacidad de hablar en un idioma extranjero conocido sin haberlo aprendido académicamente. Este es el don de lenguas según las Escrituras. Hablar en lenguas no era una expresión extática que es común entre las religiones paganas. Era común en todo el antiguo mundo y es común hasta hoy en día. Puedes ir a países asiáticos y encontrar gente en templos hablando de verdad palabras extáticas. No son verdaderas palabras, no es un verdadero idioma. Es expresión extática y ellos dicen que es un idioma para hablar con los supuestos dioses. Lo mismo pasaba en el antiguo mundo y lo mismo hasta hoy en día pasa. Lo que es triste es que sucede en iglesias que están realmente replicando lo que hacen los paganos. Nunca era el don de lenguas en la Biblia. Y puedes estudiar en las Escrituras y ver el punto del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulos 12 al 14 y específicamente apunta que el don de lenguas debería tener significancia. ¿Qué tipos de idiomas vemos? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Si fuera el don de lenguas tal como vemos en las iglesias en la actualidad, ellos dirían, no entendemos nada de lo que están diciendo estas personas. Eso es lo que dirían. Dirían, no sabemos qué están haciendo, pero están todos con algún tipo de espíritu. Ellos dicen, oímos hablar, y el autor apunta 14 diferentes idiomas a propósito. Porque la primera vez que aparece el don de lenguas, el escritor inspirado por Dios da tantos detalles para que no seamos confundidos. Muchos cristianos consideran su experiencia personal por encima de la palabra de Dios. Quiero su atención 100%, esto es súper importante, ¿ya? No es por juicio, no es por despreciar a hermanos y hermanas que creen de haber hablado en lenguas. No es por despreciar o por criticar demás a pastores que enseñan equivocadamente con buenas intenciones, pero sin precisión. Sin embargo, debido a que piensan que han hablado en lenguas, juzgan el significado de las Escrituras basándose en su experiencia, en lugar de juzgar su experiencia basándose en las Escrituras. Es la misma falla de todas las religiones. Como cristianos no podemos decir, yo sentí que hablé en lenguas, entonces yo hablé en lenguas. No puedes decirlo.
Porque hay otros que también dicen que sientan tal acerca de la Virgen María, o acerca de Alá, o acerca de Buda. No es tu experiencia la que determine la verdad. Es la verdad que juzga y interpreta tu experiencia. Tiene razón. Y espero que entiendan. Es un tema de lo cual, y como en todas las escrituras, tenemos que ceder ante el Señor. Tenemos que doblar la rodilla ante las sagradas escrituras y decir, Señor, tú tienes la razón. Si mi experiencia contradice tus escrituras, yo me pongo al lado de las escrituras, no a las experiencias. ¿Ya? Si crees que en algún momento has hablado en lenguas, pero no hablabas un idioma extranjero conocido, entonces no estabas hablando en lenguas como se revela en las Escrituras. Espero que puede juzgar a su propia alma y corazón y decir, estoy dispuesto de ceder a las Escrituras, o voy a quedar con mi experiencia como la mayor autoridad. Bueno, el milagro de los discípulos hablando en lenguas extranjeras conocidas atrajo una gran multitud. El propósito del don de lenguas, que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, que el don de lenguas es un señal para los incrédulos, no para los creyentes. Sus palabras. Entonces el apóstol Pedro les predicó el evangelio, ¿ya? Explicó que el milagro de él y los otros discípulos hablando en idiomas extranjeros armonizaba con la predicción de Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en los últimos días. También explicó que Jesús y el Mesías que murió y resucitó, explicó que Jesús es el Mesías que murió y resucitó, concluyendo su mensaje inicial con estas palabras. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Dios. Significa lo ha comprobado. ¿En cuántas palabras? Lo ha comprobado Señor y Dios, Señor y Cristo. Entonces Pedro predicó a la multitud la muerte y resurrección de Jesucristo, identificándolo como el Señor Dios y Mesías de Israel. Cuando tú dices a un grupo de judíos, Jesús es el Señor, si diría en días actuales, Jesús es Adonai, el Señor, los judíos entenderían que tú estás diciendo Jesús es Dios. ¿Y cómo respondió esta multitud? Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Estos judíos y prosélitos respondieron positivamente al mensaje de Pedro. El Espíritu Santo los convenció de pecado, justicia y juicio, y respondieron positivamente al ministerio del Padre a través del Espíritu para atraerlos con la verdad. En respuesta a su voluntad positiva, Pedro explicó la respuesta correcta al Evangelio, diciendo, entonces Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí en griego la frase y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo probablemente esté en paréntesis. En griego la gramática determina si algo está entre paréntesis porque no tenía esta puntuación gramatical. Los símbolos de paréntesis no tenían. Entonces determine en la gramática. La construcción gramatical favorece la interpretación de que para el perdón de los pecados es el resultado del verbo arrepiéntense. ¿Y por qué? Es la forma de la construcción de un verbo plural y también un resultado para un grupo plural. Entonces muchos maestros al analizar este pasaje, viendo algo un poco diferente del orden que generalmente vemos en el libro de Hechos, han notado de que es muy probable que esto es en paréntesis. Esto armoniza realmente con lo que Jesús mismo instruyó a los discípulos después de su resurrección. Y les dijo,
Lucas 24, 46 y 47. Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué falta aquí en estas instrucciones? Y bautizándoles en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Solamente dice arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, Pedro llamó a la multitud al arrepentimiento para el perdón de los pecados y a recibir el don del Espíritu Santo. Al mismo tiempo anticipó que al bautismo en agua seguiría su cambio de forma de pensar acerca de Jesús. Es decir, Pedro interpuso este también, realmente es un imperativo, es un orden. Él dice que deberían bautízate cada uno. ¿Qué dijo? Vamos a ver exactamente, para no decirlo mal. ¿Dónde estoy? Un momento. Y sean bautizados. Él puso esto en paréntesis porque para él, si van a tener un cambio de mente, también van a bautizarse. Para él, uno ya era seguido por el otro, naturalmente. Él anticipó que el bautismo en agua seguiría su cambio de forma de pensar acerca de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? ¿Ya? Arrepentirse significa cambiar tu forma de pensar o cambiar su pensamiento. ¿Ya? Arrepentimiento es un cambio de perspectiva o un cambio de pensamiento. Por esta razón yo puse en griego, no porque leemos de lo diario griego, solamente para que sepan que no estoy mintiendo. Meta, no eo, es un verbo, viene de, es el verbo, y meta significa cambiar y noeo, pensar. ¿Ya? ¿En qué tuvo que cambiar su forma de pensar la multitud? Acerca de Jesucristo. Estos hombres y mujeres judíos tenían un conocimiento saludable del pecado en cuanto a la culpabilidad de los hombres. Es decir, entendieron el contexto del Evangelio. El Antiguo Testamento enseñaba claramente acerca de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. También entendieron el concepto de expiación mediante el sacrificio de un sustituto inocente. Sabían que su pecado conllevaba la pena de muerte y sabían que solo un sustituto perfecto y sin pecado podría cubrir sus pecados. Sin embargo, no sabían cómo se cumpliría la promesa de Dios de quitar permanentemente sus pecados. Esto no sabían, solamente sabían cómo cubrir el pecado mediante un sacrificio de un animal. No sabían cómo quitar el pecado mediante un último sacrificio perfecto. Creían en el concepto de la venida del Mesías y ya habían oído hablar de Jesús de Nazaret, pero concluyeron junto con sus líderes religiosos de que Él no era verdaderamente el Mesías y mucho menos el Señor Dios de Israel. Tuvieron que cambiar entonces su forma de pensar acerca de Jesús y el último sacrificio para quitar los pecados una vez para siempre. En lugar de rechazarlo a Jesús, debían recibirlo creyendo en Él. Dice en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo recibimos a Jesús? Mediante creer en su nombre. Por tanto, el arrepentimiento, un cambio de mente, y la fe van de la mano. En un cambio de pensamiento acerca de Jesucristo y la confianza en Él para la salvación eterna. Por eso más tarde el apóstol Pedro predicó a otro grupo diciendo, en Hechos 10, 42 y 43, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Interesante que en este discurso no mencionó ni arrepentimiento ni bautismo, pero mencionó
creer en Jesús. ¿Ya? Porque creer en Jesús y arrepentirse van de la mano, de tener un cambio de pensamiento acerca de lo que salva y acerca de quién salva. Y de creer o confiar en Jesucristo son cosas que van de la mano y las dos cosas resultan en perdón de los pecados. En el momento en que pones tu fe en Jesucristo, te son perdonados todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. En nuestro pasaje, Pedro concluyó con esta declaración, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. El sermón completo de Pedro no está registrado en el capítulo 2 de Hechos. Lucas resume la exhortación principal de Pedro, sean salvos de esta perversa generación. Es una frase que aparentemente repitió como una conclusión de algunas partes de esa predicación. La generación que rechazó a Jesús como el Mesías fue condenada a la destrucción por los romanos en el 70 después de Cristo. El pueblo que escuchó a Pedro solo pudo salvarse del destino espiritual de esa generación poniendo su fe en Jesucristo como el Dios y Mesías de Israel. Y solo podrían salvarse del destino físico de esa generación identificándose públicamente con Jesucristo a través del bautismo en agua y haciendo una distinción y separación del sistema religioso farisaico. Si estoy de acuerdo con algunos maestros que juntan esta necesidad de separación y la exhortación tanto por arrepentimiento y bautismo como relacionados no solamente con un cambio de su destino espiritual, sino también un cambio de su destino físico, en el sentido de que estaba ya viniendo el juicio de Dios temporal sobre el pueblo con la destrucción de Jerusalén y el templo, ya predicho por el Señor Jesucristo como resultado de su rechazo por la nación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Ya? 3,000 almas en total, por si acaso. No dice 3,000 hombres para significar que hay más también mujeres y niños. 3,000 almas, esos son personas en total. 3,000 personas cambiaron de pensamiento, confiaron en Cristo y fueron bautizados en agua por los discípulos. Nuevamente, la palabra bautismo significa inmersión. Bautizar significa sumergir. Por lo general, la palabra se usa para inmersión en agua, aunque la palabra se usó para varios tipos diferentes de inmersiones, pero en este caso, obviamente, es agua. Aquí se refiere a inmersión en agua. El bautismo nunca se refiere a la rociadura, por si acaso. Esta palabra fue una palabra común en el antiguo mundo, en griego, para cualquier cosa que tú podías sumergir. Nunca se ocupaba solamente por botar agua así sobre una persona. ¿Ya? Los discípulos no rociaron agua sobre las cabezas de 3,000 personas. ¿Ya? Debemos tener en mente bien lo que pasó. Los discípulos los sumergieron en agua. Tú preguntas, ¿pero dónde? Si estaban en Jerusalén. Bueno, la ciudad de Jerusalén tenía múltiples sitios donde las personas podían sumergirse en agua porque la fe judía ya contaba con baños rituales para la purificación ceremonial, que eran más que suficientes profundos para que la gente pudiera ser bautizados, sumergidos en agua. Mediante el bautismo en agua, esas 3,000 personas se identificaron públicamente como creyentes en Jesucristo. Identificaron como creyentes en Jesucristo. El bautismo en agua no produjo ningún tipo de condición espiritual. Es un punto importante. Reflejó el cambio espiritual que había ocurrido en sus corazones cuando se arrepintieron y confiaron en Jesucristo. El bautismo en agua no representaba un gran nivel de espiritualidad para estas personas porque eran creyentes completamente nuevos. Entonces no debemos pensar de que solamente los grandes creyentes se bautizan.
Estos eran completamente nuevos creyentes que se bautizaron. Lo único que entendieron completamente fue el mensaje del Evangelio. A lo largo del libro de los Hechos vemos este patrón. Dice en Hechos 18:8, Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír el Evangelio, creían en Cristo y eran bautizados en agua. Este es el patrón en Hechos: oír el Evangelio, creer en el Evangelio, ser bautizado como testimonio público de fe en Jesucristo y de identificación con Él. Por eso escuchar, entender y creer el Evangelio es el único requisito bíblico para el bautismo. Hechos 8:35 al 38 dicen: Entonces Felipe, comenzando con este pasaje Isaías de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, el eunuco. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo: Ahí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: Si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces, si fuiste bautizado sin entender el Evangelio, ese bautismo no fue legítimo. Hay muchas preguntas acerca de cuál bautismo es legítimo, cuál bautismo no es legítimo. Para una persona que no entiende bien el mensaje del Evangelio, ese bautismo no era legítimo. Le doy un ejemplo. Es muy común en algún culto de bautismo que el pastor simplemente dice: ven al frente, bautízate para que sean lavados tus pecados. Y personas suben rápido porque quieren lavar sus pecados, ¿no es cierto? Y le bautiza. Y después le pregunta a la persona: si mueres hoy, ¿dónde iría su alma? Y dice: uy, no sé. Si es que ahora no peque, tal vez iría al cielo. Como recién fui lavado, entonces vamos a ver qué pasa en los siguientes años que vienen. ¿Ah? Pero es porque no fue predicado bien el Evangelio. Ellos no entendieron el Evangelio. No podían ya tomar una decisión primero en su alma acerca de cambio de pensamiento, acerca de lo que salva y quién salva. Poner su fe en Jesucristo y en este momento ser perdonados sus pecados y después querer tomar el paso de bautismo como testimonio público de haber sido salvado y perdonado sus pecados. Y entonces un bautismo así, cuando no hay entendimiento ni hay convicción acerca de salvación, entonces significa que no fue legítimo. Los bebés no entienden el Evangelio y por lo tanto el bautismo infantil nunca es legítimo, porque los bebés no entienden nada, mucho menos están tomando alguna decisión personal, ni por la fe ni por el bautismo. ¿Ya? Una clarificación importante. Necesitamos aclarar algo sobre el bautismo del Espíritu Santo antes de seguir. Algunos maestros creen que el bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de hablar en lenguas, porque la primera vez que un grupo eran bautizados por el Espíritu, también hablaron en lenguas. Pero Pedro dijo que todo aquel que se arrepintiera recibiría también el don del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Ah? Dijo, aquí, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro afirmó que toda persona que en ese día confiarían en Jesucristo, arrepentirían, tendrían un cambio de mente, ellos no solamente serían perdonados sus pecados, también recibirían el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, esas 3,000 almas recibieron el don del Espíritu. ¿Sí o no? ¿O creen que equivocó Pedro? No, ¿no es cierto? Entonces recibieron el don del Espíritu. ¿Pero qué no recibieron? El don de lenguas. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, pero no se registra que hablaron en lenguas.
Cuando la multitud cambió su forma de pensar, recibieron el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Si las 3,000 personas hubieran hablado en lenguas, habría llamado aún más la atención de toda Jerusalén. 120 personas hablando en lenguas atrajo a 3,000 personas. ¿Qué crees que hubiera pasado con 3,000 personas hablando en lenguas? ¿Ya? Lucas lo habría registrado, pero no lo registró porque no sucedió. Pero ahora nuestra pregunta es, ¿por qué no todos hablaban en lenguas? Es otra buena pregunta. Bueno, el don del Espíritu no es sinónimo de hablar en lenguas. No es. Tú dices, pastor, yo quiero que tú me demuestres evidencia de que alguien puede recibir el don del Espíritu, pero no hablar en lenguas. Bueno, fácil. Al comparar declaraciones del apóstol Pablo, podemos concluir que el Espíritu Santo solo dio el don de lenguas a algunos creyentes, pero no a todos. ¿Hay algún lugar en las Escrituras que dice esto? Sí, el mismo pasaje más largo acerca de los dones del Espíritu. Dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Más después en versículo 10 dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice a otro, no dice a todos. Uno recibe el Espíritu, pero solamente algunos reciben el don de lenguas. Versículo 30 dice, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Cuál es la respuesta anticipada? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso todos interpretan? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Y entonces las Escrituras no podrían ser más claras en este asunto, hermanos. El don del Espíritu y el bautismo del Espíritu no es sinónimo de hablar en lenguas. Cedemos a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Un pastor que dice, si no has hablado en lenguas, no has recibido el Espíritu, él contradice este texto. Y yo me quedo con las Escrituras. Y lo siento por decirlo un poco fuerte. Solamente es porque, ¿cuántas personas me dicen, pero mi pastor dijo? Hermanos, por favor, cuando defienden las Escrituras, no dicen, Pastor Blake dijo, por favor. No quiero escuchar eso, por favor. No, el Pastor Blake dijo, no importa qué dice el Pastor Blake, lo que importa es qué dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que no todos tienen el don de lenguas, que también tienen el Espíritu. Algunos tienen el don del Espíritu y no tienen el don de lenguas, punto. ¿Ya? Entonces, no todos los creyentes del primer siglo recibieron el don de lenguas. De hecho, ya vimos un caso de 3,000. Y en este punto era la mayoría de los cristianos en Jerusalén no recibieron el don de lenguas, porque los 120 son los únicos que recibieron Hechos capítulo 2. En el libro de los Hechos, los creyentes recibieron el Espíritu Santo en diferentes circunstancias. Reunidos, la imposición de manos y oración. En otro caso, solamente imposición de manos. Otra ocasión, solamente escuchando y creyendo el mensaje del Evangelio, como en Hechos capítulo 10. Pero hoy en día, cada creyente es bautizado por el Espíritu Santo en el momento de la salvación mediante la fe en Jesucristo. Tú dices, pastor, quiero evidencia de este. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aquí dice la fe en Jesucristo y aquí también todos los creyentes en Jesucristo, en el contexto, se han revestido de Cristo. En 1 Corintios 12, 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno, Cristo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces todos los creyentes en Jesucristo, en el momento que ponemos nuestra fe en Él, el Espíritu Santo de Dios nos bautiza en Cristo. Entonces, según las Escrituras, el don del Espíritu es
la residencia permanente del Espíritu Santo dentro de los creyentes. Fue la promesa en Juan 14. Es lo que vemos como su residencia permanente en Efesios 4, también Efesios 1. La identificación de los creyentes con Jesucristo. La inmersión de los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la transmisión de los dones espirituales. Y hay muchos diferentes dones espirituales. ¿Ya? Ningún creyente tiene todos los dones. ¿Ya? Pero todos los creyentes tienen al menos un don. ¿Ya? Y nos compara con un cuerpo. Es la razón que se requiere todos. Es la razón, tal vez tú dices, pero ellos no me necesitan a mí en la iglesia. ¿En serio? Sería lo mismo como decir, yo no necesito este dedo. ¿Cuáles de ustedes voluntariamente solamente le cortarían un dedo? ¿No es cierto? El pastor has alocado. Mil disculpas. Pero es la misma cosa que sucede cuando nosotros decimos que no necesitamos, cuando otros no nos necesitan o no necesitamos a otros creyentes. El bautismo del Espíritu Santo no es un sentimiento y no es necesario pedirlo. Es una realidad para todo creyente en Jesucristo. Según el apóstol Pablo, el bautismo del Espíritu Santo nos identifica con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Puedes leer este pasaje en la casa. Como resultado, el bautismo en agua tiene un significado más profundo para nosotros hoy. ¿Cuál es? ¿Ya? En el momento de la salvación fuimos identificados con Jesús en su crucifixión. Morimos a todo lo que éramos en Adán antes. Somos sepultados, significa completamente muerto, y resucitados tenemos una nueva vida en Jesús. Y esto se simboliza en nuestro bautismo en agua. Estamos diciendo, mi vida en Adán se ha muerto, fue crucificado. Yo fui sepultado juntamente con Cristo y ahora tengo nueva vida eterna, permanente, con el Salvador para siempre. A través del bautismo en agua proclamamos que todo lo que éramos en Adán fue crucificado con Cristo y ahora tenemos nueva vida eterna con nuestro Salvador para siempre. Eso es lo que significa el bautismo en agua. Si entiendes completamente el Evangelio, pero te has resistido a ser bautizado, entonces deberías preguntarte, ¿por qué no quiero identificarme públicamente como seguidor de Jesús? Antes de salir de Galilea por última vez, el Señor dio estas instrucciones a los discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos manda a ser bautizados como testimonio público de nuestra identificación con Él. Es una ocasión feliz. Envalentona nuestra fe y la fe de los demás. Y esto agrada al Señor. Si aún no has sido bautizado después de comprender y creer en el Evangelio, lo aliento a que lo haga en nuestro próximo bautismo en la iglesia. No en la iglesia, pero en el lago San Pablo. Pero vamos a reunir en la iglesia el día 21 de julio. Y si has confiado únicamente en Jesucristo para tu salvación eterna, entonces ya has sido bautizado por el Espíritu Santo, porque Él ya te ha ligado permanentemente a Jesús. En el momento de la fe en Cristo, Él los colocó en Cristo. Esto significa que te hiciste parte de la iglesia universal. El Espíritu Santo te dio un don espiritual diseñado para servir a los demás en la iglesia local. Y Él te identificó con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, para que ahora tengas nueva vida en Cristo. Ahora solo te queda ser bautizado en agua para dar testimonio de que eres seguidor de Cristo. Has creído en Él y no te avergüenzas de identificarte públicamente con aquel que murió por ti en la cruz de Calvario.